3 del 2, quiero decir, y el 2 del 3, son 2 jueves que quedan, de los cuales son la mucosa yugal. Vos tenés una línea que se continúa de la comisura hacia atrás. Estoy hablando por la mucosa yugal, que esa es la línea, una línea blanquecina leucoedematosa, que hay libros que te dicen que te lo dividen en mucosa yugal superior, mucosa yugal inferior, o lo que se llama la línea alba, que es la línea que te permite determinar que es producida por el roce o contacto que hay cuando uno está generalmente en oclusión, que como consecuencia determina que la mucosa yugal puede ser superior o inferior. Y a su vez, ustedes saben que está dividido en 3 tercios. El tercio retrocomisural es automáticamente por detrás de la comisura, retrocomisural. Tercio anterior, tercio medio y tercio posterior de mucosa yugal. ¿Por qué te divides así? Porque vos, a esta altura, vos ya sabes que si yo te hablo de zona retrocomisural y tercio anterior, hay trastornos orales potencialmente malignos que son más frecuentes en esa zona que en el tercio posterior o en el tercio medio y en el tercio posterior. Y sí, porque hay patologías que tienen su sitio y localización, que si bien estadísticamente es el más frecuente, no significa que no pueda tener yo una lesión en el tercio anterior y que como consecuencia me pueda abarcar los 3 tercios, o que pueda tener el tercio posterior y como consecuencia me pueda afectar el tercio medio y tercio anterior. Es para que ustedes vean de que, si bien tiene sus sitios predilectos, habrá que tener en cuenta que también la extensión de estas o la evolución de estos trastornos orales potencialmente malignos van a ir determinando el cambio, digamos, o la localización dependiendo de las características clínicas de cada uno de estos trastornos orales potencialmente malignos. ¿Está entendido lo que dije? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, fíjense ustedes de que si yo te digo, a ver qué, juguemos con lo que vos ya sabes, retrocomisural y tercio anterior, ¿cuáles son las lesiones potencialmente malignas con las que más juego? Y voy a jugar con las leucoplasias, toda la variabilidad, y voy a jugar con las candidiasis crónicas. Si yo me voy al tercio medio y posterior, ¿qué voy a jugar? Y voy a jugar con los líquenes, voy a jugar con los liquenoides, que puede ser en cualquier tercio, y voy a jugar con la ulceración traumática crónica, que puede darse también en el tercio posterior de mucosa yugal. O sea que ya el sitio de localización te va determinando una impronta del trastorno oral potencialmente maligno más común que pueda llegar a existir. Muy bien, recuerden que sigue siendo el mismo epitelio, plano estratificado no queratinizado, o sea que ustedes tienen esas capas epiteliales, tienen el tejido conectivo, es una mucosa con todas esas características de normalidad que ustedes ya la conocen. Acá va a ir teniendo la variabilidad de acuerdo a la evolución del trastorno oral potencialmente maligno. Que recordá que si es una pérdida de sustancia, el comienzo de carcinoma generalmente lo hace a partir de sus bordes. ¿Por qué? Porque los bordes tienen epitelio. Por eso vos tenés borde y tenés base. Y la base generalmente no es epitelio. ¿Por qué? Porque es lo que ha perdido. Para eso es que determina de que existe una pérdida de sustancia. Y para que se transforme esa lesión lo tiene que hacer a partir de epitelio. Y el epitelio va a estar siempre en los bordes y nunca va a estar en la base. Si hablo de ese trastorno oral que se presenta con esa lesión elemental. Porque si yo hablo de otra patología, llámese líquen, llámese liquenoide, llámese leucoplasia grado 2, grado 3, leucoplasia moteada, leucoplasia proliferativa, leucoplasia idiopática, leucoplasia, eso va a estar determinado por la induración que va a ir tomando digamos, la lesión elemental o la patología estomatológica que se presenta con dicha lesión elemental, que ante la induración es un signo característico de malignidad, que junto, como siempre le jodo ahora, con los métodos colorimétricos, y con todas esas cuestiones va a permitir a mí determinar cuál es la zona más predispuesta, que generalmente va a estar en relación a la zona que yo obtuve una mayor induración por medio de la palpación. Entonces, vos ya sabés cuáles son las premisas clínicas que tenés que hacer para determinar si esa lesión que clínicamente estás viendo pueda o no ya tener una transformación carcinomatosa.
Recuerden que cuando la lesión es amplia, no significa que toda la lesión tenga que tener las mismas características clínicas y las mismas características de la palpación. Yo puedo tener una lesión que me ocupe toda la mucosa yugal y a lo mejor un pedacito, así sea el más ínfimo, está recontraindurado y el resto nada. ¿Qué significa? Que esa lesión chiquitita ya puede ser el comienzo. Que después va a seguir avanzando hasta llegar a que toda la lesión tenga las mismas características. Por eso, vuelvo a repetir, si ustedes tienen este tipo de lesión, nunca dejen de palparla, porque la palpación les va a permitir determinar la diferencia en consistencia de acuerdo a la extensión que pueda tener ese trastorno oral potencialmente maligno. Vamos a lesiones previas o potencialmente malignas, como la dijimos recién, ¿ven? Fíjense, leucoplasia, grado 2, grado 3. ¿Por qué no va la 1? Porque recuerden que la 1, el mucosa yugal, no tiene por sí sola no se transforma en cáncer, tiene que pasar la 2 y tiene que pasar la 3. Por eso se considera que la 2 y la 3 son las que tienen crecimiento más rápido. Obviamente que estoy hablando, refiriéndome a la leucoplasia típica del fumador. La grado 2 y la grado 3 tienen más rápida transformación carcinomatosa. La leucoplasia moteada, con su variabilidad, si bien es una leucoplasia moteada, porque es el sitio más frecuente de localización, bueno, pero también puede ser, como tenés ahí abajo, una candidiasis crónica. Entonces jugaré con todas esas lesiones moteadas que viste cuando vimos leucoplasia. Che, mira, era una leucoplasia moteada, o sea que es blanco y rojo. Bueno, pero la candidiasis crónica es igual, sí. Bueno, pero la leucoplasia infectada por cándida es igual, también. Bueno, pero el carcinoma verrugoso de Ackermann en su estadio inicial es igual, también. Entonces, mirá vos cómo voy jugando con todo lo que yo te acabo de nombrar, que son también trastornos orales potencialmente malignos, y que yo voy a tener que determinar para diferenciar de que esto es una leucoplasia moteada que pueda ya estar sufriendo transformación carcinomatosa, porque si hay variabilidad ante el plan terapéutico, obviamente que va a ser otro tipo de lesión. Las leucoplasias proliferativas verrugosas, las leucoplasias secundarias, vos fíjate que si vos viste, cuando hablamos de leucoplasia secundaria, que secundaria a líquen, el líquen es un trastorno oral potencialmente maligno, en su evolución puede evolucionar a leucoplasia, y obviamente que tiene dos trastornos orales, leucoplasia y líquen leucoplasia, que como consecuencia ya tenés dos trastornos orales en la misma boca y en la misma lesión, porque fue evolucionando uno y como consecuencia te una leucoplasia secundaria. La leucoplasia secundaria a candidiasis, como está acá, como dice acá, que por sí sola la candidiasis crónica es un trastorno oral potencialmente maligno, pero si se deja su libre evolución, a lo mejor no se transforma en carcinoma, sino que pasa a una leucoplasia secundaria cándida. Pero vos fíjate que si va a haber una leucoplasia secundaria cándida, se va a ver blanco y se va a ver rojo. Volvemos a lo mismo, tiene ese aspecto moteado, entonces tenemos que hacer todos estos diagnósticos diferenciales, porque estamos hablando de distintas patologías estomatológicas con nombre y apellido que clínicamente se ven iguales. ¿eh? Ulceraciones traumáticas crónicas, como yo te dije, sí, la más frecuente es el tercio posterior, generalmente por los molares o por la mal posición de los terceros, pero también puedo tener el tercio anterior, tercio medio, puedo tener una cúspide, puedo tener una restauración desbordante, puedo tener una fractura con exposición radicular, lo que sea que como consecuencia pueda dar en cualquier tercio. Pero vos ya sabes que tenés que buscar la causa-efecto, vos ya sabes que tiene una clínica característica, entonces todo lo que vos ya viste como trastorno oral potencialmente maligno. Líquenes, ustedes saben que los líquenes lo que tienen transformación oncogénica son los atípicos. ¿Por qué? Porque el líquen típico no es más que una mancha blanca.
esa mancha blanca, húmeda, translúcida, brillante, que dijeron ustedes en forma real, arboriforme, de lecho o encaje, que es la forma típica. Pero para yo que tenga un líquen, se pueda transformar, tiene que hacerlo a partir de un líquen que tiene atípico, que dependerá, el líquen atípico que yo hable, la lesión elemental que se le incluya. Y bueno, tengo rojito solo, y bueno, che, es un líquen atrófico. Y bueno, vos fíjate que tengo una pérdida de sustancia. Ay, puede ser un líquen ampollar. Vos fíjate que tengo techo o restos de techo de ampolla. Y bueno, es un líquen ampollar. Vos fíjate que tengo un líquen, pero también tengo queratosis. Y bueno, podrá ser un líquen queratótico. O podrá ser ya una leucoplasia, esa queratosis secundaria al líquen. Vos fíjate que todo lo que yo te estoy determinando son trastornos orales potencialmente malignos, que tienen su capacidad de transformación. Y los liquenoides, que ustedes saben que hoy en día los liquenoides es mucho más grave tener un liquenoide que un líquen. El liquenoide tiene la característica de tener un porcentaje altísimo de transformación carcinomatosa. ¿Qué diferencia hay de que uno tiene causa y el otro no tiene causa? Que la predisponga a que tenga producirse. Generalmente el liquenoide es por causa traumática. ¿Hay medicamentos? Sí, estoy tomando algún antihipertensivo, ¿eh? O algún otro tipo de fármaco que pueda reaccionar en mi boca produciendo liquenoide, pero, vuelvo a repetir, son cosas que uno puede poner de manifiesto por medio del interrogatorio, que les permite a ustedes determinar de que estoy hablando de la misma lesión blanca húmeda translúcida, pero que corresponde a un líquen o que corresponde a un liquenoide. Generalmente el liquenoide siempre tiene las mismas características clínicas. No se le suma una atrofia, no se le suma una ampolla. Es muy raro que se le sume una erosión, a no ser que tenga ¿eh? Un microtrauma sobreagregado sobre esa lesión liquenoide. Que sea lo que sea, liquenoide o un líquen erosivo, los dos son trastornos orales potencialmente malignos. Y el tratamiento clínico tendrá que ser exactamente el mismo, porque los dos son lesiones que pueden sufrir transformación carcinomatosa. Ahí vamos viendo, miren ustedes, leucoplasia, ¿eh? Recuerden, esta es la zona retrocomisural, acá tiene parte del tercio anterior, tiene parte del tercio medio, vos fíjate la gran extensión que tiene esta leucoplasia. Esta es la típica leucoplasia fumador. Recordad que podés tener los tres tipos de leucoplasia en el mismo paciente. ¿Por qué? Porque es producido por el mismo hábito. Entonces va sufriendo evolución distintas zonas o parte de la misma leucoplasia. Vos fíjate que acá no solamente, acá se ve perfectamente que hay queratosis, pero vos fíjate que acá vos tenés mancha, entonces vos tenés mancha, tenés queratosis, y en algún lugar, a lo mejor donde vos pases tu dedo para palparlo, empieces a sentir como esa crestita de gallo, o ese saltito que tiene como las crestas de gallo, que te permite determinar de que ya está haciéndose esa verrugosidad que era la leucoplasia grado 3. Entonces vos fíjate la gran extensión que tiene esto, producido por el mismo hábito y que tiene los tres tipos de leucoplasia, de los cuales dos de esos grados que yo dije tienen capacidad de transformación carcinomatosa. Pero recordá, si eres del fumador, a mí me habían dicho que tenía que ser bilateral, que es lo más común, pero todo dependerá del hábito que tenga el paciente, porque si yo succiono y me lo llevo para un solo lado, inflo el cachete, no voy a pretender tener la bilateral. Pero para que ustedes vean la importancia que tiene en tener en cuenta todas estas cosas y ponerlo de manifiesto, pensando cuál puede llegar a ser el hábito que lo produce. Esto sigue leucoplasia, yo lo tengo ahí, ¿y qué pasa? Todo lo que era habitual, la microflora habitual, ¿qué hace? De saprófita pasa patógena. Y yo siempre que le dije que la queratina, ¿quién la come? Y la come la cándida albicans porque se alimenta. Entonces, ¿qué me la va a hacer? Y me la va a poner roja. Ahí puedes tener una leucoplasia sobreinfectada por cándida. Bueno, che, pero también puede ser que es una candidiasis crónica. También puede ser que sea eso un carcinoma verrugoso. También puede ser que sea eso bien dije, leucoplasia moteada. Entonces, vos fíjate que tengo todas las características clínicas de las 4 que nombré similares. Entonces, ¿qué haré? Y ahí voy a jugar con el plan terapéutico. Y acordate, si era leucoplasia infectada por cándida, voy a sacar la infección por cándida que es roja y me va a quedar leucoplasia que va a quedar blanca. O sea, me va a quedar una leucoplasia
homogénea, porque las homogéneas son este tipo de leucoplasias bien puras. Estas son heterogéneas porque se le mete otra cosa que te cambia la característica de normalidad, de homogeneidad que tiene una leucoplasia pura. Entonces, vuelvo a repetir, si es una leucoplasia infectada por cándida, se me va a ir lo rojo, me va a quedar la leucoplasia homogénea. Si es una candidiasis crónica, se me va a empezar a curar. Si es un carcinoma verrugoso, no le va a pasar nada. Si es una leucoplasia moteada, no le va a pasar nada. Si en algún lado tengo poquito de induración, induración de alguno de las partes de la leucoplasia o de la zona roja, no le va a pasar nada con el antimicótico. ¿Qué voy a hacer? Y ahí voy a jugar con la biopsia, porque sé que ya tengo un paso más que me determinó el plan terapéutico de que al no tener modificación estamos ante la presencia de algo que ya puede tener sus displasias, que para eso te lo di, determinando de que de acuerdo a los cambios que se produzcan en la célula y al tercio del epitelio de que abarque, que puede ser una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa o que afecte todos los tercios del epitelio para que ya sea considerado un carcinoma in situ. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Sí, profe. Mira, una típica ulceración traumática crónica. Fíjate, la causa, efecto. Causa, efecto. Mira, hasta la formita del gancho, cómo la tiene marcada la formita del gancho acá. Es increíble, pero para que ustedes vean de que esto existe. Por eso te digo, mover la boca, hacerlo en dinámica. Ponerle que acá yo no me doy cuenta porque está muy atrás. Bueno, ponerle doble tono acá, en la lesión y hacerlo hablar. Y te va a quedar la impronta en lo que te determina que es cuál es la zona que está sufriendo, que como consecuencia tiene la acción irritativa mecánica local o tiene irritación sobre la mucosa. ¿Qué es lo que te determina? ¿Eh? La lesión propiamente dicha. Ahora, yo veo esto y sí, a mí me dijeron borde pérdida de sustancia, bordes elevados, no he vertido, que significa que no están abiertos, vos fíjate que están bien los bordecitos, los palpos no está indurado, o yo creo que no está indurado, blanquecino, leucoedematoso, pero no me voy a quedar con esto clínico, voy a palpar, porque si bien yo te digo acá, mira, no, este está blandito, pero escúchame, este puede estar mucho más durito, porque vos fíjate cómo yo me doy cuenta la distinta intensidad que tiene la misma lesión, digamos, la misma patología, cómo tiene distinta intensidad en cuanto al trauma que se produce. ¿Por qué? Porque acá vos tenés una queratosis y acá tenés únicamente una blanquecino leucoedematoso. Por ende, acá es donde más está produciendo el impacto del trauma. Por eso usted ha queratinizado parte del borde. A lo mejor es una queratosis solo, o a lo mejor tiene un comienzo de una transformación carcinomatosa. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, che, mira, esto está mucho más duro. Entonces, este borde, rasparé entre el borde y la base y sacaré células. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy palpando, a mí me está haciendo determinar de que eso está sufriendo ya una transformación. Le meto métodos colorimétricos y me ayuda, ya son 2 síntomas más mi palpación, son 3 síntomas o signos que ya me permite determinar de que por más que yo la vea clínicamente y no crea que es algo malo, puede llegar a ser algo malo. ¿Qué voy a hacer? Che, hagamos una citología, raspemos la celulita, saquémosle el trauma, mandemos la citología foliativa, se hace en 24, 48 horas, cualquier patólogo la hace, porque no es más que tinción de hematocilina y eosina, y mientras tanto, yo en ese tiempito o ese lapso, yo vuelvo a ver el paciente y veo si ha remitido la lesión. Si la lesión empieza a remitir, veré qué es lo que remitió. Porque si a mí la citología me viene con un grado de Papa Nicolau de 3 en adelante, ya me tengo que preocupar. Porque si viene con un grado de 3, que ya tiene cambios celulares displásicos, a partir del grado 3 tengo como la obligación de hacer biopsia. Entonces, le hice la citología, le saqué el trauma, vuelve y veo que todo esto
se va cerrando, pero que esto no tiene modificación y me viene una citología en grado 3, urgente lo tengo que sacar, porque eso ya me determina de que hay en algún sector de esto, hay alguna transformación carcinomatosa. Ahora, si viene, le saco el trauma y esto como consecuencia viene y está disminuyendo y está desapareciendo todo y tengo una citología 1 o 2, me quedo totalmente tranquilo porque sé que más de eso no va a avanzar y que sí o sí va a involucionar, porque yo les he sacado el trauma. Muchas veces depende del trauma o de la intensidad del trauma, de que a lo mejor yo toco o saco el trauma. ¿A qué me refiero? Puedo sacar una cúspide filosa o una obturación desbordante, pero a lo mejor yo lo saco, el paciente no lo siente, toca menos, pero cuando vuelva a la próxima sesión sigue tocando, entonces la involución no va a ser total, que eso también me va a mí y permitiendo ver de la intensidad que va teniendo el trauma, que yo voy a tener que ir sacando el trauma tantas veces como sea necesario, de acuerdo a la apariencia clínica que yo vaya viendo, desde el momento que yo le saqué, digamos, la primera acción mecánica crónica, de esa irritación crónica a nivel de la mucosa, ¿eh? Hasta que consigamos la involución total. Fíjense en este otro, es un líquen. Mirá, esto es lo típico. Fíjate que esto es lo típico, todo esto es lo típico, esa mancha blanca, acá tenés forma anular, mira si vos querés, fíjate acá cómo se va abriendo como si fueran ramitas en forma de red, arboriforme. Acá que tenés, este es un techo de una ampolla. Fíjate que todo esto es el techo de una ampolla, pero vos fíjate que acá tenés una erosión, vos fíjate que acá tenés otra erosión y vos fíjate que todo está sobre una base roja eritematosa. Entonces, ¿qué tengo? Los tres tipos de líquen. Tengo el líquen atrófico, tengo el líquen ampollar y tengo el líquen erosivo. Vos fíjate que si vos recordás cuando vimos líquen, los líquenes que tienen mayor capacidad de transformación carcinomatosa, ¿cuáles son? Los líquenes atróficos y los líquenes erosivos. Acá tenés absolutamente los dos juntitos. Entonces, para que vos veas la importancia que tiene, ¿eh? que hayamos visto cada trastorno oral en forma independiente, que te va a permitir determinar a vos de que cuando ves esto, tenés que interactuar automáticamente, porque tenés una misma patología con dos lesiones elementales que cualquiera de las dos puede llegar a sufrir transformación. Y que como consecuencia tengo que interactuar para que evitar esa transformación carcinomatosa. Muy bien. ¿Qué características, fíjense, tiene en cuanto a la epidemiología este carcinoma de mucosa yugal? Estamos en lo mismo, 60 años, digamos el pico de los 60, pero no significa que haya personas más jóvenes, ya les dije que se tienen en cuenta ahora muchos más factores. La mayoría de estos carcinomas son espinocelulares, ven como dice acá, espinocelulares, y corresponden los grados 1 y 2 de Broder, que significa que tienen dentro de la característica de ser un cáncer, tiene como importancia cuando es descubierto a tiempo, ¿no? Porque si yo dejo una evolución, puede venir un grado, puede ser un totalmente indiferenciado. ¿Por qué? Porque pasó toda la evolución de ser un diferenciado, un semidiferenciado y cayó mi consultorio siendo indiferenciado. Pero generalmente suelen tener este grado de diferenciación celular, que acuérdense que es el grado de pronóstico que tiene la evolución de carcinoma, y que a partir de ese grado muchas veces el oncólogo determina la importancia de la quimio y la radioterapia según sea el grado de diferenciación celular, que lo dan, como bien decimos, esto es lo que corresponde los grados de Broder. Muy bien. Generalmente, como dice acá, el tercio posterior de la mucosa yugal está generalmente el más afectado y está en relación a la lesión o el trastorno oral potencialmente malignos. Mira, en su evolución son indoloros, como muchos de los cánceres. Generalmente los cánceres, ¿cuándo pueden doler? Generalmente cuando se infectan o se inflaman. ¿Y por qué se inflaman? Porque tienen sepsis, porque se llenan de mugre, porque quedan detritus, entonces generan bacterias, crean anaerobios, esos anaerobios dan el olor a podrido, lo infectan al cáncer.
Entonces ahí puede doler. ¿Eh? Y también, obviamente, aparte de infectarlos, se inflaman. Entonces ahí pueden doler. Si no, de lo contrario, es la mala suerte que tenemos de que en su evolución puede no tener sintomatología. Por eso muchas veces el carcinoma llega con un estadio 4, que no se puede hacer absolutamente nada. ¿Eh? Es para que ustedes vean la importancia que tiene. ¿Y por qué tiene como característico producir lo que se llama, ustedes sabrán, la microstomía, la disminución de la apertura bucal por un trismo? Porque al estar en mucosa yugal empieza a infiltrar y que hace infiltra los músculos de apertura. Entonces, como consecuencia, el paciente no puede abrir la boca. Por eso suelen tener trismo. Por eso también es un síntoma de importancia, pero esto cuando estamos en un estadio muy avanzado clínico del carcinoma, que pueda producir trismo o esa microstomía o disminución de la apertura bucal. ¿Cómo se van a presentar clínicamente? Vuelvo a lo que siempre uno les dice. Mira, induración del trastorno oral potencialmente maligno. Se induró la leucoplasia, se induró el líquen, se induró el liquenoide, se induró la leucoplasia proliferativa, se induró la leucoplasia moteada, se induró la candidiasis crónica. ¿eh? ¿Y qué puede pasar? Que va a seguir evolucionando y se le agrega que se ulcera, carcinoma ulcerado, vas a ver una úlcera, vas a ver que esos bordes van a estar como tenías que hacer el diagnóstico diferencial con la UTC, los bordes van a estar elevados, evertidos, indurados. Los bordes van a estar acartonados, como el cartón cuando se palpa. La base, ¿qué va a ser? Va a ser sucia, negra, sañosa. ¿Por qué? Porque está muerto el tejido, porque hay necrosis. Entonces ya estás viendo un carcinoma de mucosa yugal ulcerada y que puede haber venido de un líquen atípico. O un carcinoma de mucosa yugal ulcerada que puede venir de una leucoplasia con su variabilidad clínica que pueden llegar a sentir su transformación. A su vez, cuando están ulcerados, al seguir la evolución del cáncer, el organismo es tan sabio que quiere evitar que ese cáncer siga, digamos, su evolución. Entonces, ¿qué hace? De la parte central trata de emerger algo, formando así como una salida exofítica. ¿Qué podrá ser? Y que sea el mismo color de la mucosa vegetante o que tengan a queratinizarse verrugosos. Por eso siempre les digo que los cánceres de, digamos, mejor pronóstico son los que son vegetantes o verrugosos, que no los ulcerados, porque los ulcerados infiltran más rápido los cordones
cordones epiteliomatosos, que son los cordones del epitelio, ¿para qué? Para irse cada vez más abajo y buscar mayor cantidad de sangre para seguir creciendo. En cambio, cuando tienen su vegetación y verrugosidad, aparte de se le está gastando su mayor actividad, digamos, metabólica del cáncer, ¿en qué? En producir, en hacer esa lesión vegetante o verrugoso que le da el nombre de mixto. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de lesiones elementales. Entonces, ¿dónde podrá dar su metástasis? O para eso, ¿dónde debo palpar? ¿Qué adenopatías debo palpar para saber si pueden estar o no libres? Que también obviamente se lo va a hacer el oncólogo. Que también se realizan hoy lo que se llaman las linfografías de contraste, con, ¿cómo se llama esta sustancia que se mete a nivel de los ganglios? Esperen que ya me va a salir el nombre, que están usando mucho los oncólogos para ver también después por medio de una ecografía si hay o no el ganglio está tomado. No me va a salir el nombre, pero ya me va a salir. Caladiol era, no era. Bueno, ya me va a salir. Es un método de contraste que utiliza el oncólogo cuando le hacen a nivel de las cadenas ganglionares, que le permite ver si existe o no replicación celular. Por eso hay que tener en cuenta que por más que yo palpe y no sea duro, no significa que no esté afectado. Porque para eso ustedes tienen diferentes tipos de N que correspondían a los nódulos, que pueden ser móviles, unilateral, que pueden ser móviles bilateral, que pueden ser fijos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? Que en un cáncer yo puedo tener distinta variabilidad de presentación clínica de los ganglios o de los nódulos, y que no significa de que no tengan, digamos, que no estén afectados por el carcinoma. Por eso la mayoría van a ver de qué hacen esta ecografía con este método de contraste, y ante un mínimo cambio que ellos vean clínicamente, digamos, por este método complementario de diagnóstico, directamente sacan todas las cadenas ganglionares, como lo hacen cuando hay carcinomas mamarios, que cuestión preventiva sacan todos los que son las cadenas ganglionares axilares. Exactamente, realiza el oncólogo lo mismo a nivel de cavidad bucal. ¿Dónde van? Acá tienen submaxilares y faciales. Faciales están referidos a cuál, ¿se acuerdan? A el subestenoniano o interbuccinato mucoso, que era uno de los ganglios centinela a nivel de mucosa yugal. Geniano, acá está, miren, subestemoniano. Estos faciales están referidos a los que, ahora ya me acordé, a los que están en relación a lo que es la arteria y vena facial, retrocomisurales, retrocomisurales, ¿cómo eran? Esperen que me acuerdo de semio que estoy volviendo. Comisurales, retrocomisurales, intercomisurales. Esos son los divididos, que de acuerdo a la arteria y vena facial los divide en tres. Y el subestenoniano o subestenoniano o interbuccinato mucoso, que está entre la mucosa y el buccinador, es el ganglio centinela de la mucosa yugal. Que si bien se acuerdan en semio, les habían dado que había tres técnicas para realizar la palpación. Y bueno, y la metástasis de distancia, cuando ya rompe y todo eso que vimos, que rompe el ganglio, que entra el vaso hace la permeación vascular y se va, y va a caer por esos dos grandes conductos a nivel del pulmón, dando su metástasis general o a distancia. Bueno, miren acá. Esto ya es una lesión, ya, miren, si ustedes ven esto, yo lo que menos pienso que es un carcinoma. Si yo veo parte, mira, todo esto es parte de la lesión tumoral, es todo esto. Porque una cosa es lo que yo puedo ver clínicamente y otra cosa es lo que yo puedo detectar en la palpación. Porque si yo veo clínicamente, yo veo esto. Pero si yo palpo, la lesión tumoral es toda esta, porque se palpa en un solo bloque. Entonces, ahí te estoy determinando un T que tiene el tamaño del tumor. Para eso tenés los T, que cuanto un T más grande tengas, de peor pronóstico será. Pero vos fíjate que este es un carcinoma que es más exofítico que endofítico. Es un carcinoma que está blanquecino, o sea que está en parte verrugoso. Si vos ves acá, esto se palpa el esbozo de la pérdida de sustancia. O sea que hay un carcinoma mixto, úlcero vegetante, verrugoso, perdón. Entonces tiene generalmente mayor posibilidad de que tenga una buena diferenciación
o buen, digamos, grados de Broder que me permitan determinar de que no sea dentro de los grados de malignidad, de tan alto grado de malignidad. Esto se opera con un margen de seguridad. Muchas veces nosotros lo hemos hecho, dependiendo del tamaño, sino de lo contrario, busco la parte más representativa y obviamente haré la biopsia que corresponda y después esa gran extirpación con gran margen de seguridad lo realizará un cirujano de cabeza y cuello. ¿Eh? Muy bien. Miren, acá esta lesión, que creo que el otro día se les mostré en papel a algunos de los compañeros. Miren, esta es el trastorno oral potencialmente maligno y esta es una pérdida de sustancia. Esto es borde de la pérdida de sustancia y esta es la base. Este es un carcinoma ulcerado de mucosa yugal y que únicamente este polo de toda esta lesión, este polo anteroinferior es el único que está sufriendo transformación carcinomatosa, porque la clínica acá me lo dice y porque obviamente también me lo dicen los métodos colorimétricos, obviamente que también me lo dice la palpación, obviamente que esto en una primera sesión yo no dudo en no solamente hacer citología foliativa si yo quiero, sino que también buscar cuál de todo esto es la parte más representativa. Se supone que esta parte, que es la transformación carcinomatosa, es más importante que el resto de esta parte. Entonces buscaré de semejante tamaño cuál es la parte más representativa para determinar de que tengo un carcinoma ulcerado a nivel de mucosa yugal. ¿Está entendido? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Sí. Sigamos. Miren acá. Fíjense en eso. Esto posterior mucosa yugal. Vos fíjate que hay lesiones vegetales y lesiones verrugosas. Vos ves las dos. Esta es una típica vegetación. Decime si no parece un coliflor. Esta es una típica verrugosidad. Pero vos fíjate que acá vos lo separas o metes el dedito y salen, emergen todo de una parte ulcerada. Ahí tenemos un carcinoma mixto. Úlcero vegetante y verrugoso a la vez. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene cuando va transformándose. Primero vino el trastorno oral potencialmente maligno. Después vino la induración de alguna de las partes de esa lesión cancerizable. Y después de la induración ya empezó a ulcerarse, ya después empezó a vegetarse o a hacerse verrugoso, o quedó únicamente ulcerado por sí solo, o quedó, como ven acá, con una apariencia clínica de ser un carcinoma mixto. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tipos de lesiones elementales. Muy bien. Miren esta próxima, miren, esta es la zona retrocomisural. Miren la destrucción que ha hecho este carcinoma a nivel comisural. Ha ido creciendo y no ha sido retrocomisura. Y fíjate que estos, cuando se dan a veces mucosa yugal en ambos lados, y acá vos tenés la indentación, es igual que cuando está en el labio inferior, que es más común, y en contacto con el labio superior, lo que se les llama carcinoma en beso, porque por contacto generalmente es como que la otra parte refleja lo que es a donde se encuentra ubicado el carcinoma. Esta es bien, todo ulcerado, pero vos fíjate que tenés ulcerado, tenés bien rojo, fíjate que acá también tenés otra úlcera bien marcada, estos bordes, están bien blancos, que esto ya tiene sintomatología. Eso blanco es la típica necrosis de los carcinomas, que es el olor a podrido. Vos fíjate el flequito que tenés acá, que esto está, mirá vos cómo la mucosa tiene diferentes tipos de cambio, cómo se ve que no está lisita, sino que está levantada. ¿Por qué? Porque esto está en relación a este trauma de esta restauración protética. Entonces esto a lo mejor recién en este momento puede llegar a doler, porque acá puede ser que se infecte, puede ser que esté, mira, o que se inflame. Fíjate eso bien rojo que tenés abajo, que te puede ser como consecuencia, aparte de la vascularización que tienen estos carcinomas, generalmente también hacen como consecuencia en este momento pueden llegar a doler, pero tenemos un avance muy grande de este carcinoma.
Por eso lo ideal, vuelvo a repetir, es de hacer la detección precoz del trastorno oral potencialmente maligno. O como esta monstruosidad, miren ustedes, es toda mucosa yugal, toda la extensión de la mucosa yugal. Esto es todo necrosis. Esto si yo lo raspo sale, ¿sí? Y abajo me encuentro con lesiones ulceradas, lesiones vegetales rugosas, porque ya es una monstruosidad esto. Esto ya determina el trismuche que dijimos, esto ya debe tener metástasis, esto ya cuando sigue a veces se lastiman, entonces sangran, esto ya tiene el olor pútrido característico, miren la gran extensión que tiene ese carcinoma. ¿A qué voy? De que sea como sea, toda la zona esta, todo es un carcinoma, de las mismas características clínicas por la evolución clínica que yo estoy viendo acá que va teniendo este tipo de neoplasia maligna. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Como dice acá, fíjense, el diagnóstico, como dice, es con el diagnóstico de la transformación por medio de la induración del trastorno oral potencialmente maligno. En sus primeras etapas, porque después, vuelvo a repetir, cuando hay lesiones ulceradas, vegetante o verrugoso, tienen un tamaño que predispone, tiene una sintomatología que generalmente puede determinar y que a usted le va a hacer poner de manifiesto que cualquier odontólogo puede diagnosticar un cáncer. Por eso es que, ¿por qué? Por la sintomatología que tiene con la presentación clínica, que son todos, casi todos iguales. Placa infiltrada, placa endurada, ulcerado, endofítico, vegetante o verrugoso, cuando hablo de endofítico. Por eso lo importante, vuelvo a repetir, es que yo llegue acá en la induración de ese trastorno oral, que a lo mejor es una induración me da una displasia leve, una displasia moderada, me dio una displasia severa o me dio un carcinoma in situ, que todavía estoy a tiempo de salvarle la vida a una persona. Muy bien. Una vez que terminamos el mucosa yugal, vamos a ir al piso de boca. Acuérdense que el piso de boca es otro de los sitios